Claro. La ética, y este es un tema que usted conoce muy bien, la ética como conjunto de preceptos, ¿no? No como materia de estudio, es siempre heterónoma, es la ley de otro. Entonces uno preconiza la autonomía, pero la autonomía significa, ¿no?, una independización sobre una base de florecimiento y de desarrollo, cosa que no todos tienen, o mejor dicho, cosa que tienen pocos, ¿no? Entonces prefiere la facilidad de someterse a una ética heterónoma, de incumplirla, pero no establece su propia autodeterminación, ¿no? Entonces, la heteronomía tiene buena prensa porque es fácil, pero la autonomía no es fácil. Entonces vamos a seguir siempre como dependientes de la ley de otro, o del conjunto de otro, o de lo que dijo el líder tal, o el maestro tal, o no. Sí, sí. Bueno, en realidad la ética es una dialéctica, diría yo, una relación compleja, difícil, interactiva entre esas dos, digamos, tesis que usted acaba de formular, ¿no?, entre la heteronomía y la autonomía, ¿no? Porque el propio Kant tiene un libro sobre la libertad que se llama ¿Qué es la ilustración? Y dice la ilustración es llegar a la mayoría de edad, y la mayoría de edad es la autonomía o la libertad. Pero, dice, curiosamente, los seres humanos prefieren ser menores de edad, ¿no? Prefieren tener tutores, prefieren seguir la ley de otros, ¿no? Claro, Kant es un filósofo que defiende la autonomía, ¿no? Ahora, claro, yo digo, llevar la autonomía hasta el extremo en que cada cual pueda realmente vivir solo de lo que él decide y desea, es también casi una expresión ficticia, ¿no? Porque todos vivimos también, además de expresar o de desarrollar nuestra libertad, vivimos en relaciones comunes y confiamos en que la cultura o la música o la comida o la amistad o la familia, o sea, hay una serie de relaciones que podrían llamarse heterónomas, pero que mejor sería llamar solidarias, ¿no es cierto?, porque confiamos en ellas, ¿no? Vamos a hacer acá un último corte y ya regresaremos. Yo recuerdo que en la década del 50, o a inicio de la década siguiente, porque el original se publicó en la década del 50, me refiero a un libro del representante que era en esa época el enfant terrible del positivismo lógico, Alfred Eiger, el famoso filósofo inglés, ¿no? Entonces publicó un libro pues, titulado Lenguaje, Verdad y Lógica. Entonces recuerdo que él dice, supongamos que en una reunión alguien dice que robar es bueno. Entonces yo intervengo y le digo, no, perdón señor, robar es malo. Ahora bien, ¿quién de los dos tiene razón? Ninguno. Porque ninguno de los dos expresa una proposición genuina. Como usted sabe, para los positivistas lógicos, y en general para la lógica formal, solamente hay dos clases de proposiciones genuinas, ¿no? Lo que se llama la proposición analítica o vacía o autoexplicativa, o sea, la tautología. Todos los casados no son solteros. Y luego el enunciado, ¿no?, que llaman, digamos, sintético, ¿no?, que es comprobable, verificable, ¿no? El azufre es amarillo o todos los metales se dilatan por la acción del calor. Bueno, eso es cierto, pues uno puede comprobar de que se dilatan, ¿no? Pero si yo digo no robes, eso no es verdadero ni falso, ¿no? Entonces, yo quisiera que usted, con su conocimiento,
diga a qué categoría pertenecen estas manifestaciones de la ética. Pues claro, en un caso, le he dicho, hay una tautología, eso es verdad. En otro caso hay un juicio sintético, afirmativo, verificable, eso también es verdad, o puede serlo. Pero decir, por ejemplo, no robes o no mientas. Bueno, claro, digamos que la distinción más clásica que se suele hacer es que hay por lo menos 3 tipos de lenguaje que corresponden a 3 tipos de experiencias humanas, ¿no es cierto? Usted menciona el lenguaje científico o el lenguaje lógico referido a las constataciones sobre si algo es verdadero o falso, ¿no? En términos muy generales, ¿no? Pero digamos, una cosa es el lenguaje científico, otra cosa es el lenguaje moral o el lenguaje ético, digamos, sobre valoraciones en la vida, ¿no es cierto? Sobre qué cosa es bueno o malo, no qué cosa es verdadero o falso, sino qué cosa es bueno o malo. Y en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida social hay infinidad de cosas que nosotros preferimos o no preferimos porque son valorativamente mejores para algunos o para otros, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, el lenguaje estético, porque hay cosas que son bellas o que son feas o que son estéticamente atractivas o no lo son, que son creaciones artísticas y que a lo mejor no son ni buenas ni malas o que no deben ser juzgadas porque son buenas o malas, sino porque son estéticas relevantes o interesantes, originales, y tampoco tienen que ver con la verdad o la falsedad, ¿no es cierto? Entonces, eso es una distinción clásica que viene desde antiguo y que de diferentes maneras se ha ido reproduciendo en el tiempo. Entonces, claro, algunos pensadores más, digamos, cientificistas, ¿no?, dirán todos los juicios, incluyendo los estéticos y los morales, deberían someterse a las reglas del lenguaje científico, pero en realidad en la vida real o en la vida cotidiana es más bien, como decía Lyotard, por ejemplo, el filósofo francés, lo que hay es una especie de conflicto permanente. Entonces él usaba la palabra agón, que en griego significaba la competencia, ¿no?, la competencia deportiva, y decía que el lenguaje es agonístico, en el sentido de que es una especie de conflicto y competencia permanente entre juegos del lenguaje, ¿no es cierto?, entre tipos de lenguaje, porque cuando nosotros nos movemos en el ámbito afectivo, nos guiamos o nos sometemos a ciertas reglas del uso del lenguaje que no son las mismas que cuando usamos el lenguaje en un sentido científico.